Muy buenas tardes. En esta ocasión se presentará el trabajo de investigación formativa titulado Caracterización físico-química de la penca de tuna, eh, referida al curso de análisis instrumental, que ha sido desarrollado por los alumnos de la Universidad San Agustín de Arequipa del tercer año. Siguiente, por favor. De manera muy breve daremos un resumen general del trabajo que se va a presentar. Bueno, empezando. La penca de tuna cuenta con un gran potencial alimenticio que puede ser aprovechado en diferentes productos. Sin embargo, para desarrollar dichos productos es necesario llevar a cabo un análisis proximal para obtener información cuantitativa de sus diferentes componentes nutritivos. Por ello, el presente trabajo busca determinar las propiedades físico-químicas de la penca de tuna, como la humedad, proteínas, cenizas y grasas, y que esta información pueda apoyar en la elaboración de, por ejemplo, la fruta confitada. Las respectivas determinaciones se realizaron en el Laboratorio de Análisis Instrumental de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de San Agustín, donde se evaluaron 3 muestras para la determinación de humedad y cenizas y una sola muestra en el caso de grasas y proteínas, para su posterior comparación con datos bibliográficos. Bueno, resumiendo la parte de los resultados, se obtuvo 91.34% de humedad, 1.5093% de cenizas, 1.4689% de grasas y 1.275% de proteínas, que en su mayoría resultaron cercanos al estudio de Loaiza 2007 y algo más alejados frente al resultado de Pérez Sánchez, y cada una de estas determinaciones las veremos más adelante. Siguiente. Bueno, aquí tenemos un pequeño afiche de básicamente la justificación de nuestro trabajo, y es por qué la penca es importante y por qué nosotros la hemos tomado como materia de estudio. Como usted ha mencionado, este tiene un gran potencial alimenticio, por lo cual se puede emplear para elaborar mermeladas o frutas confitadas, pero también, conociendo sus respectivas características, puede dar cabida a otras investigaciones, e incluso esta puede participar en investigaciones en medicina o en cosmetología. Por eso podemos ver una pequeña frase que dice que es una planta que tiene mucho que ofrecer. Bien, continuando con la parte de la explicación de los análisis realizados, la primera determinación que se hizo fue la humedad. Pero ¿por qué es importante determinar la humedad? El contenido de humedad en un alimento es un índice de estabilidad del producto. Por otra parte, el control de la humedad es un factor decisivo en muchos procesos industriales, tales como lo son la molienda de cereales, el mezclado de productos sólidos finos, como en la elaboración del pan. Además, es importante conocer el contenido de agua para poder elaborar las fórmulas del producto y también evaluar las pérdidas que se producen por estas. El procedimiento que se realizó fue primero pesar aproximadamente 4 gramos de la muestra que es la penca de la tuna, los cuales se agregaron a los crisoles que fueron pesados con anterioridad. Luego, estos crisoles se colocaron en la estufa por alrededor de 1 hora a 105 grados Celsius. Una vez que transcurrió la hora, se retiró las muestras, se colocó en el desecador para que se enfríen y posteriormente se pesó. Aquí observamos que la fórmula para determinar la humedad viene a ser la resta de lo que es el total menos la fracción de la muestra seca, ¿no? Esto multiplicado por 100% para que nos dé el porcentaje. Con respecto a los resultados, en el lado izquierdo observamos que una tabla en la cual se muestran los pesos originales de nuestras muestras y los pesos después de haberlas secado. Con estos datos se procedió a realizar lo que es la determinación de la humedad con la fórmula anteriormente explicada, lo cual nos dio 3 valores. En estos valores encontramos la muestra 2, que causa una ligera sospecha. Por esto es que se realizó la prueba Cade-Dixon para este valor, lo cual nos arrojó como valor 0.5, el cual es inferior a 0.94, lo que indica que este valor no se debe rechazar
por lo cual se decidió a hacer el promedio de las 3 muestras, lo cual nos da un valor de 93.34%. Como siguiente determinación que se realizó es el de las cenizas totales en porcentaje, donde estas cenizas totales en un alimento se va a fundamentar en la gravimetría. Este sería el método. En la gravimetría de calcinación, donde se va a eliminar la materia orgánica de la matriz, que en este caso sería la penca de tuna, por incineración a elevadas temperaturas, quedando solamente óxidos inorgánicos. Esta determinación de cenizas se va a realizar mediante una mufla. Esto para evitar que los gases de combustión que se van a producir no toquen la muestra y así no la van a contaminar. El procedimiento rápido, pues se van a meter los rizoles en la mufla para así acondicionarlos. Luego pesar estos rizoles 2 gramos de penca de tuna, también llevarlos a la mufla a 550 grados, evitando que no formen flamas. Y esta calcinación se va a hacer hasta que las cenizas tengan un color blanco o grisáceo. Y para determinar el porcentaje de cenizas, el cálculo se hace mediante esta ecuación de porcentaje de cenizas va a ser igual al peso de las cenizas finales que hemos obtenido sobre el peso de muestra inicial por 100, que sería para el porcentaje. Siguiente, por favor. Datos experimentales. Nuestra muestra es los trozos de penca de tuna, Opuntia ficus indica. Para esta determinación se tomaron 3 muestras. La primera muestra se tiene 2.4668, 2.5145 para la segunda muestra y 2.4454 para la tercera muestra. Vamos a ver la tabla de porcentajes de cenizas que se obtuvo y vemos que estos datos son dispersos entre sí, pero el dato de la muestra 3 está muy alejado, por lo cual se realiza una prueba de rechazo de datos, esto según la prueba de Dixon, donde se obtuvo que el Q experimental es de 0.5912 y el Q crítico por tablas a una confianza de 90% es del 0.941, y debido a que el Q experimental es menor, no se va a cumplir lo que dice Dixon y por lo tal no se rechaza esta muestra. Y se puede sacar el promedio final contando con las 3 muestras, resultando 1.5093. Ahí podemos ver la imagen de las muestras, las cenizas de las muestras. Siguiente, por favor. Bueno, como siguiente punto vamos a hablar acerca de la determinación de grasas. El método Socklet es uno de los análisis básicos que se llevan a cabo en los laboratorios de alimentos, ya que este es un método clásico, pues con base es en una propiedad de la sustancia que nos interesa. En este caso sería la penca de tuna, y lo que estamos intentando hallar es la grasa. Podemos cuantificar de forma indirecta su presencia en los alimentos, y bueno, también a este análisis también se le considera como un método gravimétrico, también como denominación que proviene del latín que se llama gravis, que significa con peso, y del griego antiguo metria, que significa medir. De esta manera el método registra el peso de la muestra del alimento en 2 momentos claves. Al inicio, cuando el alimento aún contiene la sustancia que nos interesa, y al final, cuando ha perdido parte de su composición, que bien puede ser el componente que queremos cuantificar, o por contrario, toda la materia que no lo contenga. Así, por una diferencia de peso, es posible estimar el porcentaje de compuesto que estamos investigando. Como siguiente tenemos un proceso, el cual es la muestra seca y también de manera molida,
en un recipiente poroso es colocada en la cámara de extracción. También el disolvente, que en este caso se usa hexano, se coloca en un matraz, de cual el peso tenemos que anotar. Se ajusta la cámara de extracción y sobre esta se pone un condensador o una manta calefactora. El matraz se calienta y el disolvente se evapora y se condensa sobre la cámara de extracción. Después, cuando el disolvente que realiza la extracción por contacto con la muestra llega al nivel de los vasos comunicantes, se descarga, también conocido como se sifonea. El disolvente se evapora y se condensa, quedando los lípidos en el matraz. Y por último, después de las descargas necesarias, que en nuestro caso ha sido 8 ciclos, del matraz se elimina el disolvente y los lípidos se pesan. Siguiente diapositiva. Por último dato, también les quería hablar acerca de las ventajas que se ocurren en este tipo de determinación. Uno es que es semiautomatizado, ya que se realiza un equipo, en este caso llamado equipo Socklet. El disolvente se puede reutilizar después de este procedimiento. Es uno de los métodos más eficientes para determinación de grasas y la muestra no sufre cambios progresivos. Como datos experimentales, tenemos que nuestra muestra, que son trozos de penca de tuna, en los cuales es 11,7913 gramos, el disolvente, que es el hexano, que en este caso hemos usado 100 mililitros. La masa, el peso del balón vacío, que sería 123,6569. Y por último, el peso del balón con grasa extraída, que sería 123,8301. Para hallar la grasa extraída, hacemos una división de ambos datos ya mencionados, que nos daría 0,1732. Y con la fórmula que se presenta abajo de porcentaje de grasas libres, obtenemos nuestro resultado, que sería un porcentaje de 1,4689. Y este sería nuestro porcentaje de grasas. Siguiente diapositiva. Para la determinación de proteínas en la penca de tuna se utiliza un método adaptado del método estándar de Geldahl, y este método básicamente está fundamentado en 3 etapas, donde en la primera se realiza la digestión o la destrucción de los aminoácidos que componen las proteínas, y mediante la ruptura del enlace entre el grupo amino y el carbono central. Y eso lo podemos hacer con ácido sulfúrico, que fue el caso de la experimentación, para poder obtener el sulfato de amonio y otros gases que se pueden desprender durante este proceso. Y para poder aumentar la velocidad del proceso de digestión, se puede utilizar granallas de zinc, o también se podría incrementar la temperatura. Y adicionalmente se puede utilizar algunos agentes oxidantes, como el peróxido de hidrógeno, para poder mejorar, ¿no? mejorar la etapa de digestión. Siguiente, por favor. Después tenemos la etapa de destilación, en la que se echa el digesto en un matraz, en un recipiente, y se disuelve con una base, con el hidróxido de sodio, que fue el caso, y de ese modo se le conecta con un equipo de destilación para que se pueda obtener el amoníaco, el gas de amoníaco, que va a entrar en interacción con algún tipo de ácido, que en este caso fue el ácido bórico, para que pueda formar, o el hidróxido de boro también, para que pueda formar lo que es el ion borato y también los iones de amonio. Y finalmente en la titulación se realizará una neutralización del ion borato, y dependiendo de la cantidad que se gaste del titulante, que puede ser el ácido sulfúrico o el ácido clorhídrico, se podrá determinar la cantidad de proteínas. Siguiente, por favor. Y como datos experimentales, en este caso se pesó 0.2544 gramos de
trozos de penca que han sido previamente desengrasados para que se pueda facilitar el estudio. Y el gasto que se obtuvo fue de 0,1 mililitros del ácido sulfúrico. Y mediante cálculo se puede determinar lo que es el porcentaje de nitrógeno, que fue de 0,2040, y se puede multiplicar por un factor de conversión para que se obtenga el porcentaje de proteínas, que fue de 1,275. En este caso vemos que tiene un reducido porcentaje de proteínas, y esto se debe a que la penca de la tuna básicamente es el tallo, ¿no?, de la fruta, y esta cuenta con un tejido vascular en el cual se puede trasladar lo que son los carbohidratos, y también se almacena el agua, ¿no?, que es muy necesaria para este tipo de plantas. Y adicionalmente también, si vemos en la epidermis, que vemos ahí en la imagen, hay la presencia de oxalato de calcio que le ayuda a la planta a poder reducir el nivel de toxinas, ¿no? Y principalmente tenemos esos componentes, por lo que la única presencia de proteínas en el caso de la penca de tuna son las que están encargadas del crecimiento vegetal, y esto está inversamente relacionado con lo que es la edad. Y bueno, también podemos ver que en el mucílago bueno, se trasladan esos carbohidratos que son muy importantes para el desarrollo de la penca. Debido a ello es que se tiene un reducido porcentaje de proteínas. Siguiente, por favor. Y finalmente tenemos una tabla a modo de resumen donde se han colocado todos los valores obtenidos. Y como se mencionó anteriormente, en el caso de la relación de las proteínas con la edad de las muestras, es inversamente proporcional, por lo que podemos ver que si tomamos una muestra de proteínas, vemos que tiene un mayor porcentaje, ¿no?, respecto a otros estudios que se pueden dar. Y también depende mucho de la cantidad de muestra que se analice, ¿no? Y eso influye directamente, por ejemplo, en el caso del porcentaje de cenizas, donde la muestra del estudio de Pérez Sánchez fueron de longitud de 47 centímetros, a comparación de nuestro estudio, que fue de escasos centímetros, y por eso hay esa diferencia significativa. Siguiente, por favor. A continuación tenemos las conclusiones. Se pudo realizar la caracterización de la penca de tuna satisfactoriamente, revelando para la muestra utilizada lo siguiente: 91,34% de humedad, 1,5093% de cenizas, 1,4689% de grasas y 1,275% de proteínas. Para la determinación de humedad se hizo 3 repeticiones, y mediante la prueba estadística aplicada se determinó que ningún dato sería rechazado. Por lo tanto, se sacó el promedio con los 3 datos y se realizó una comparación con el estudio de Loaiza, encontrándose un porcentaje de diferencia de 1,33, el cual en sí no es muy grande. Para la determinación de cenizas también se realizó 3 repeticiones, y a la hora de aplicarse la prueba estadística tampoco se rechazó ningún dato. Entonces fue que se sacó el promedio, y al compararse con el mismo estudio ya mencionado, se observó una diferencia del 94,6996%, y el cual es bastante grande. Y si se considera el estudio de Pérez Sánchez, este porcentaje se incrementa aún más. Y esto se pudo deber al tamaño de muestra que se utilizaron para los 2 estudios anteriores. De igual forma se vio para la determinación de grasas, en donde se halló también una gran diferencia con los 2 estudios que tomamos como referencia. Y por último, en la determinación de proteínas se halló una diferencia de 26,27% con respecto al estudio de Loaiza. Y esto se pudo deber a la diferencia de edad en las muestras que se usaron para el análisis. Siguiente, por favor. Bueno, recomendaciones. Para un análisis exacto y profundo es importante conocer la edad de la muestra y además realizar más determinaciones para así obtener una caracterización más completa. Asimismo, se podría tomar 2 muestras de penca de tuna que sean de
de diferente edad para así poder llevar a cabo una comparación y de esta manera que sea una investigación más interesante. Luego tenemos otras recomendaciones más con respecto a los cuidados que se debe tener en el laboratorio, tales como examinar, o bueno, primero utilizar los implementos de seguridad como guantes y batas. Asimismo, se recomienda tener los instrumentos adecuados para así realizar el procedimiento correctamente, ya que se disminuirá los errores y los resultados serán mucho más exactos. Y examinar en qué estado se encuentran los reactivos, ya que estos también pueden causar errores si no estuvieran almacenados en un lugar correcto o porque tienen mucho tiempo almacenado. Siguiente. Bueno, eso sería todo con respecto a nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.